Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Hermano, hermana, como siempre en el amor del Señor y en su fidelidad te bendecimos. El Señor no solamente nos ha bendecido con toda bendición espiritual, sino que nos ordenó bendecir a su pueblo, a los sacerdotes. Y todos somos sacerdotes del Señor. Así que en el nombre del Señor te bendecimos, a ti y a tu casa. No es una bendición más, es una bendición muy especial para ti y para tu familia. Así que oramos a Dios que pueda seleccionar de lo mejor de sus tesoros para bendecir tu vida, más allá de tus necesidades, de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eres bienvenido y bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y juntos a continuación estudiaremos la poderosa palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Amados, leamos la porción bíblica de Primera de Timoteo, capítulo 6, los versículos 12 y el 19. Dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La razón por la cual el Señor ha convertido estos mensajes en estudios es porque, a pesar de que este es un tema muy revelado en las Escrituras, con contundencia, con claridad, debido a que la iglesia ha puesto su énfasis en aspectos de la vida eterna y se ha olvidado de todo el paquete, el package plan de lo que es la vida eterna. Yo antes decía y leí estos textos, algunos de los textos que he leído con ustedes, para decir a los creyentes que tenemos seguridad de vida eterna. Por ejemplo, cuando yo citaba el texto de Jesús, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más pasó de muerte a vida, yo lo aplicaba que tenemos seguridad de que en un futuro vamos a tener vida eterna. Cuando leí el testimonio de Dios en Primera de Juan 5, también decía, el testimonio de Dios es que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y yo hablaba siempre de la seguridad, pero hoy no hablo de la seguridad de que la vamos a recibir, sino la seguridad de que ya la recibimos. Es diferente. Y que no solamente la recibimos como una promesa, sino como una realidad en Cristo Jesús. Aunque la Biblia, como hemos estudiado, habla de la vida eterna en cuanto al pasado, refiriéndose a las obras de Cristo a favor de nosotros, su vida, su muerte, su resurrección, para darnos vida eterna, es el pasado. También habla de la vida eterna futura, que es el tiempo de la glorificación, donde todo lo que se opone a Dios será quitado. Todo lo adánico
será enterrado, desaparecerá, como dice Primera de Corintios 15, un abrir y cerrar de ojos, esto corruptible será vestido de incorrupción. Y habla de que recibiremos la misma gloria del Cristo resucitado. Y nos enfocamos en el futuro, porque también la Biblia habla de la vida eterna como una esperanza viva. Y habla de la corona de la vida. Y cuando se habla de corona, la vamos a recibir al final como un galardón. Y todo eso es verdad, no estamos negando nada de las Escrituras. Lo que estamos haciendo es enfatizando que la Biblia dice que hay un presente en la vida eterna. Hay un pasado y es que ya Cristo lo logró. Y hay un futuro y es que Dios va a completar lo que comenzó. El que comenzó la buena obra la terminará en el día de Cristo. Lo que sucede es que estando en el cuerpo, estando en la dimensión adánica, usted no puede vivir en plenitud lo que es la vida eterna. Esa es la verdad. Porque hay un dualismo en nosotros. Somos carne y somos espíritu. Y Pablo tenía esa batalla. Y entonces para poder vivir la vida eterna tenemos que someternos al Espíritu Santo, usar los recursos de la vida eterna, la autoridad en Cristo para subyugar el hombre viejo y que lo cojo nuestro no salga del camino y dejar que fluya lo que hay en nosotros, la vida que hemos recibido en el nuevo nacimiento. ¿De acuerdo? Y es importante que entendamos eso. Cuando la Biblia habla de que nos renovemos en el espíritu, porque habla de la palabra renovación. La renovación es una palabra que significa pues seguir siendo nuevo. Renovación es volver a ser nuevo. Entonces ahí no está hablando que, y es bueno que lo expliquemos, el hombre nuevo no necesita renovación porque ya es nuevo y es perfecto. ¿Para qué renovarse si es perfecto y es nuevo? Y el hombre viejo no quiere ni puede renovarse. Por consiguiente, no se puede aplicar al viejo hombre, ni se puede aplicar al nuevo. Entonces, ¿a qué se aplica? Es una manera, diríamos, semántica de decir que cuando yo me someto al Espíritu Santo y la carne es neutralizada, entonces la vida eterna que está en mí, entonces tiene libertad para fluir y se manifiesta en mí. Eso es lo que Pablo enfatiza tanto en andar en el Espíritu. Y ese es el texto que quiero que leamos ahora, de donde estamos procediendo para hablar de este aspecto de la vida eterna, y es Gálatas 6:8. Vamos a Gálatas 6:8 y seguimos estudiando. Amén. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. La carne ahí representa lo adánico. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y eso es lo mismo que dice Pablo en otros pasajes. Dice, si hemos nacido del espíritu, entonces andemos en el espíritu. Y si andamos en el espíritu, entonces la carne va a ser neutralizada. Y dice Pablo que si usted siembra en la carne, se ejercita en la carne, el resultado va a ser corrupción, porque la carne es corrupta. No solamente en el aspecto físico, cuando usted se muere, que se descompone la materia, sino en el aspecto moral. Vamos a estudiar que la muerte, la descomposición de la muerte es moral. Tiene que ver con el carácter, y es muy importante que entendamos esto. Dios ha dicho de muchas maneras, aplicando los textos que hemos leído, que está sobreentendido en la Biblia que si la vida eterna es la vida de Dios, entonces no se limita a inmortalidad, porque Dios no solamente es inmortal. La vida de Dios incluye más que inmortalidad, y nosotros hemos recibido la vida de Dios. El jueves me detuve por el Espíritu a definir lo que es eternidad, para decir que si la eternidad es exclusiva de Dios, porque nadie es eterno sino Dios. Porque ¿qué significa eterno? Alguien que no tuvo principio ni tampoco tendrá fin.
Díganme quién no ha tenido principio fuera de Dios. El único eterno es Dios. Entonces, cuando decimos vida eterna, no podemos referirnos en cuanto al tiempo. Sí vamos a tener vida eterna en cuanto a que no vamos a morir, pero nosotros nacimos. Y si nacimos ya no somos eternos, porque eterno significa que no tiene principio ni fin, alfa y omega. Y el único que no tiene principio ni fin es Dios. ¿De acuerdo? Eso me hace deducir a mí que la vida de Dios es más que eso. Dios no está sujeto al tiempo. El que es, el que era y el que siempre será. El que es, el que fue y el que siempre será. Ese es el eterno. Así que de muchas maneras podemos deducir, y la Biblia hasta el cansancio habla de la vida. La Biblia habla de justificación de vida, habla de la santificación como vida, habla también de la misma manera que la vida de Dios es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y tolerancia, santidad, justicia, en fin, todo lo que es justo, santo y bueno es la vida de Dios. Y eso es lo que hemos recibido del Señor. Le voy a decir algo más, y esto se lo digo ahora porque el Espíritu me ilumina. Un argumento más que me acaba de decir el Espíritu Santo ahora es copia nueva, porque no me lo había dicho nunca antes que yo recuerde. Escúchame, Cristo no vino a la tierra, óyelo bien, trata de entender lo que te voy a decir. Cristo no vino a la tierra tanto a darte inmortalidad, porque si hubiera sido así, no saca a Adán del huerto, lo deja adentro y lo deja que siga comiendo del árbol de la vida, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo? Tengo temor de Dios. Para uno poder interpretar bien la Biblia tiene que temer a Dios. El principio para mí de la hermenéutica, que es el arte de interpretar la Biblia, es temer a Dios. Ninguna persona que no tema a Dios, por erudita que sea, puede interpretar bien la Biblia, porque va a negar lo que la Biblia dice para acomodarlo a la doctrina de su iglesia, porque tiene un compromiso para que no le llamen hereje en su iglesia, pero que tiene compromiso solo con el Espíritu, como los profetas de Dios. Entonces decimos la palabra tal como es, sujetos a ella, pero sujetos a Dios. Escúchame para lo que el Espíritu me acaba de decir. Cristo no vino tanto a darte inmortalidad. ¿Por qué? Porque si Dios hubiera querido dar inmortalidad solamente, no saca a Adán del huerto. ¿Por qué lo saca? Dios sé, justamente lo saca dice la Biblia, porque si sigue comiendo va a seguir viviendo, y en esa condición pecaminosa, rebelde contra Dios, ¿qué será eso no es lo que yo he diseñado para el hombre? Por eso lo destituye de la gloria del Señor. Eso dice el Evangelio. Escúchame, Cristo vino no tanto a dar inmortalidad, sino a dar lo que el hombre perdió cuando pecó: la vida de Dios. ¿No fue eso lo que Adán pecó? Digo, ¿qué fue lo que perdió Adán cuando pecó? La imagen de Dios, el carácter de Dios. Eso fue lo que perdió, y a eso vino Cristo. Por eso Cristo tuvo que vivir perfectamente para poder devolver al hombre la perfección que el pecado le quitó. Lo que Cristo hizo en la cruz fue pagar el castigo del pecado. La paga del pecado es muerte. Él pagó en la cruz el castigo. Pero para redimirnos, Él tenía que vivir sin pecado para poder darle a Dios una ofrenda de justicia y poder justificarnos delante de Dios. En otras palabras, para Dios, escúchenme, la obra de Cristo más importante, traten de entenderlo, no fue darnos inmortalidad. Eso hubiera sido fácil para Dios. Pero Dios no le puede dar inmortalidad al diablo, ni a los demonios, ni tampoco a Adán. ¿Por qué? Porque Dios no quiere perpetuar el pecado en la tierra. Lo único que Dios quiere perpetuar es su santidad, su justicia, su pureza y su perfección. Y eso lo hizo en Cristo cuando nos dio vida eterna. Amén. Amén. Eso no significa que para Dios no es importante la inmortalidad, pero escuchen, la redención consistió
en pagar dos cosas: el castigo del pecado, que es muerte, pero más todavía el precio del pecado, que es la perfección, porque fue lo que se perdió. Se perdió la perfección de Dios. Y porque se perdió la perfección, hubo separación, hubo enemistad. Aún la reconciliación, como resultado del evangelio, mis hermanos, la reconciliación es un medio. El fin es que el hombre vuelva a tener el carácter de Dios, que el hombre vuelva a tener la imagen de Dios, que el hombre vuelva a tener la naturaleza de Dios, porque de esa manera se pueden relacionar. Por eso Dios, cuando redime al hombre en Cristo, lo hace espíritu y no lo hace alma, lo hace espíritu, porque esa es la naturaleza directa de Dios. Dios sopló y en el soplo hizo al hombre un alma viviente. El hombre llegó a ser un ser existente. Un ser existente con un soplo divino, porque hay poder en el soplo de Dios. Pero cuando Dios es espíritu, está hablando su propia naturaleza. Por lo menos en el Nuevo Testamento, esa es la enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, quiero continuar en esto, porque Dios me da muchas cosas cuando estudio y veo más y más y más y más. Voy a hacer un repaso de lo que dije rápidamente el jueves y continuamos. El jueves leímos, hablamos de la herencia eterna y dijimos que la herencia que el Señor nos dio a nosotros es una herencia incorruptible. ¿Recuerdan ustedes? Incorruptible. Y leímos, vamos a ponerlo ahí, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos a leerlo en forma de repaso para continuar. Primera de Pedro 1, 4 en adelante. ¿Están conmigo? Muy bien, vamos allá. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ese es el 4. Leamos el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La resurrección es la que obra para nosotros en un sentido de la vida eterna. Amén. En cuanto a la representación, a la sustitución de Cristo y a su logro a nuestro favor, porque así logra. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El pecado mata al hombre. Cristo paga en la cruz el precio, o sea, el castigo del pecado, y Dios acepta la ofrenda. Entonces la perfección de Cristo, sus 33 años sin pecado, Dios se lo puede transferir al hombre, se lo puede imputar al hombre. Y eso es lo que Dios llama vida eterna. La vida eterna es la vida de Cristo, que es la misma vida de Dios. Amén. Pero en el caso de nosotros, no es tanto que la vida vino del cielo. No es tanto que vino del cielo. Miren la palabra, no es tanto. Que sí que es, pero no es tanto. No es tanto que la vida vino del cielo, sino que Cristo, siendo hombre, la vivió. Es el único hombre que teniendo la naturaleza adánica, vive la vida eterna. ¿Cómo es posible que alguien teniendo la vida de Adán, con hambre, sed, sueño, tristeza, todo lo que es almático en el hombre, pero sin pecado, como Cristo vivió 33 años, nunca pecó ni siquiera en un pensamiento? Entonces Él vivió en la tierra la vida eterna. Entonces esa misma vida que Él vivió la usó como ofrenda para justificarnos y reconciliarnos con Dios. Pero luego, cuando Dios recibe la ofrenda y lo levanta entre los muertos, entonces esa vida del Cristo resucitado es tuya para siempre. Amén. En otras palabras, para que lo entiendan, no es exactamente lo que voy a decir, pero es algo para poder explicar. En otras palabras, Cristo vino del cielo, pero la vida eterna Él la realizó aquí.
porque la vivió aquí. La trajo del cielo y era santo, justo, bueno. Pero él en un cuerpo humano la retuvo, la vida eterna. Y eso es lo que te redime a ti. No fue la vida que trajo de arriba, la que él te da. Es la vida que él logró en la tierra. Vivir sin pecado para darte vida eterna. Amén. Es la palabra, me gusta usar la palabra no tanto, para no negar que lo otro es importante, pero para enfatizar lo grande. Qué poderoso. La vida vino del cielo en Cristo Jesús. ¿Saben en qué consiste nuestra vida eterna? Que Jesús la trajo del cielo y la retuvo siendo hombre. Y eso es lo que tú recibes, una vida retenida, la vida de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Cristo no tuvo, mire, vamos a leer el otro texto. Cristo no tuvo que perder la corrupción porque no había ninguna en él. Tú y yo, para recibir la vida eterna completa, diríamos, sin impedimento, tenemos que ser transformados al día final. Y eso corruptible tiene que ser vestido de incorrupción. Pero nótese ahí que la herencia, o sea, la vida eterna es incorruptible. Ahí hay otras cosas que estudiamos. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 15, desde el 42 en adelante. Ahí quedamos la vez pasada y vamos a añadir algunas cositas más hoy para seguir avanzando en el estudio. Acuérdense que el estudio se hace necesario debido a que es un tema que, aunque es tan revelado en la Biblia, tan contundente, generalmente no se cree así, porque no se ha visto así. Porque nosotros vemos, perdona la palabra, lo que nos interesa es lo que nos beneficia. Así tratamos a Dios. Lo que nos beneficia es bendición. No vemos la prueba como bendición, ni el castigo como bendición, ni la disciplina como bendición. Nos enamoramos de las promesas. Así pasa con la vida eterna. Como somos mortales y le tenemos miedo a la muerte y no queremos morirnos, cuando me hablan de vida eterna, wow, no voy a morir nunca, gloria a Dios, no me voy a envejecer, ya no hay operación, ya no hay crema para la cara, no hay verruga, no hay vejez. Aunque esto parece una broma, no es una broma, estoy aplicando que le echamos mano solamente a lo que nos conviene. Como nos conviene la inmortalidad, porque somos mortales, echamos mano ahí. Pero a la santidad, al carácter, eso, sí, Dios me lo va a dar aquel día, pero yo no estoy muy interesado en eso. Pero Dios sí está interesado. A Dios le interesa más que tú vivas el carácter de Cristo que la inmortalidad. Okay. Tú fuiste salvado para eso, para devolverte la imagen que se perdió. Entonces, ¿cuál es el énfasis de esta casa como casa profética? La gloria de Dios, el carácter de Dios. Por eso estamos ahí. Amén. Si tú eres una persona que fuiste llamada a esta casa, tú vas a perseverar hasta que te mueras aquí. Pero si tú no eres de esos que busca eso, tarde o temprano, para 10 años, como algunas personas aquí que duraron hasta 30 años y se fueron, no entendieron. Porque necesitan que lo estén diciendo: Cristo te salva, Cristo te levanta, Cristo te libera, Cristo tal cosa, Dios te bendice, Dios te saca del problema, Dios te suple, Dios. Y todo el mundo, gloria a Dios, ese es el mensaje, ahí vamos. ¿Saben lo que nos dicen a nosotros? Ustedes hablan demasiado del cielo, aquí estamos en la tierra. Así que nos dicen, porque hablamos del cielo, hablando tanto del cielo, ya no hemos llegado al cielo, estamos en la tierra, hay que vivir la tierra. Y yo digo, claro, yo soy peregrino aquí. ¿Y qué fue la oración de Jesús? Hágase todo aquí como se hace allá. Así que yo vivo la vida de allá aquí. Porque Cristo vino a traerme la vida de allá aquí. Y eso es lo que está diciendo Dios, que ya yo la recibí aquí para vivirla aquí. Y lo perfecto vendrá cuando esta carne sea deshecha. Amén. Otro aplauso al Señor. Amén. Perdone lo que voy a decir. Nosotros hablamos mucho de la cruz, pero no porque la amamos.
es por los beneficios de la cruz. Que me perdona, que Dios me reconcilió, que si peco tengo un abogado, lo cual es verdad. Pero tú estás agarrado de ahí, de esa parte de la cruz. Pero la cruz no termina en el Calvario. La cruz termina con Cristo, estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz tiene 3 dimensiones. Cristo crucificado por mí, que ya eso pasó. Yo crucificado juntamente con Cristo. Y Cristo crucificado en mí. Cada día muero, dice Pablo, crucificando la carne. ¿Te gusta eso o no? Si te gusta, tú eres celestial. Si no te gusta, eres todavía un carnalito. El evangelio que predicamos no niega esas cosas. Estoy diciendo que no es el todo del evangelio. No es el todo del evangelio. Para Dios lo más importante fue lo que Cristo logró. Eso es lo importante para Dios. Y eso va a seguir por toda la eternidad. Amén. Dice, así también es la resurrección. Escuchen, es muy importante. Pablo está aquí hablando del día final, cuando el Señor nos dé su cuerpo resucitado. Pero lo mismo que dice ahí se aplica al aspecto espiritual. Ahí está hablando del cuerpo, de la resurrección del cuerpo, de la incorrupción que va a recibir el cuerpo. Pero toda la Biblia habla de la incorrupción que recibimos cuando vivimos en el Espíritu. ¿De acuerdo? Dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Acuérdense del texto. Acuérdense del texto. Si ustedes no creen a lo que yo digo, crean al texto de Gálatas 6:8, que si sembramos en la carne, segaremos corrupción, pero si segamos en el Espíritu, segaremos vida eterna. Y no está hablando del día final, está hablando del presente. Vamos a segar vida eterna si vivimos en el Espíritu. Entonces ahí está hablando del día final. Y dice, se siembra en corrupción. El cuerpo nuestro va a ser sembrado, sepultado en corrupción, y cuando resucitemos en incorrupción. Sencillo. Así hizo Cristo con tu vida pasada. Cuando Cristo lo sepultaron, la paga del pecado es muerte, pero la muerte tuya, porque no tenía que morir, porque no tenía pecado. Cuando Cristo lo enterraron, Él te estaba enterrando a ti. Él no fue enterrado por causa de él fue enterrado por causa tuya. Tenía que enterrar lo adánico y lo enterró. Cuando Cristo se levanta en incorrupción, contrario a lo que tú eres y Adán también. Y eso es el mismo suceso, solamente que ese es el futuro y yo te estoy hablando del pasado y del presente. Voy a leer otra vez. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Seguimos. Se siembra en deshonra, porque la muerte es una deshonra. Dios destituyó al hombre por causa del pecado. Resucitará en gloria. Ese es el Cristo resucitado. Se siembra en debilidad. En Adán somos débiles. Resucitaremos con el poder de Cristo, el Cristo resucitado. Seguimos. Dice, se siembra en cuerpo animal, que es la naturaleza de Adán. Resucitará cuerpo espiritual, en el cuerpo de Cristo resucitado. Hay cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Seguimos. Así también está escrito: fue el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, o sea Cristo, espíritu vivificante. Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea, Adán fue primero, Cristo vino después. Así pasa en las dos naturalezas. Aquí, el primer hombre es de la tierra terrenal, Adán, y tú y yo en Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, así como somos tú y yo cuando nacimos en Cristo, celestiales. Seguimos. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales.
¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Muy bien, ya eso se entiende por sí mismo. Está todo muy explícito. Dice, y la imagen, dice aquí, así que como hemos traído la imagen del terrenal, diga de Adán, traeremos también la imagen del celestial. Eso es el futuro, cuando este cuerpo sea enterrado, o sea, se deshaga. Ahora viene la aplicación. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. A ver cómo vamos a explicar esto. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Eso quiere decir, y usted puede interpretar, que cuando seamos glorificados no vamos a ser seres humanos. Pues claro, usted va a ser la misma persona, pero más bonita. Y a mí me acuerdo de cuando estábamos estudiando una clase en el seminario, había una chica que estudiaba también para ministerio, y el profesor era haitiano, y era de color, era negro. Y él está hablando del cielo, cómo será el cielo, y ella levanta la mano y con toda seriedad, no estaba charlando, dice, profesor, dígame una cosa, ¿cómo yo lo voy a reconocer a usted en el cielo? Dice, porque bueno, usted es negro, ¿cómo lo voy a reconocer? O sea, ella piensa que porque es negro, ella era bien blanca, que era algo inferior, y que Dios cuando llegue allá le va a dar un cuerpo blanco. Fíjate lo que es el prejuicio y lo que es lo que es el ser humano. Perdóname lo que yo te voy a decir. Tú vas a tener perfección por fuera, pero no tiene nada que ver con color. Va a tener que ver con lo que tú vas a recibir adentro. Tu cuerpo va a ser glorificado porque va a tener la potencia de Cristo, la gloria de Cristo. Y en el cielo nadie es viejo. Eso sí está probado. No, todo el que ha ido al cielo ve, aún la gente que tiene 70 años los ve de 33, porque Cristo es el hermano mayor y usted no puede tener más edad que el hermano mayor. Así que yo tengo 32 o menos. Pero el color de la piel, no, tú vas a ser el mismo, si no tu esposa no te va a reconocer. Y aquello fue una risa que yo nunca me olvidé de eso, porque ella en su ignorancia lo dijo con seriedad. Lo que quiero decir es, estamos muy preocupados por lo externo, por lo adánico, y Dios está interesado en lo de adentro, en el carácter, en lo que permanece, en lo que es como Él. No significa que el cuerpo no va a cambiar. Sí va a cambiar el cuerpo. Yo no sé si usted va a ser un poquito más alto, si Dios ve eso como inferior o como una degeneración adánica, no lo sé. Yo sé que verrugas, o sea, no va a haber verrugas. O sea, verrugas ni arrugas, ni verrugas ni arrugas. Porque eso sí es un deterioro de la naturaleza. Pero el color y esas cosas, no se preocupe por eso. Si usted tiene complejo, cuando Cristo venga se le va a ir volando el bolsillo. En un abrir y cerrar de ojos se le va, hermano. Y usted se va a aceptar allí como usted es en Cristo Jesús. Pero bien, la carne y la sangre se refiere ahí a que lo inmoral, lo que no es espiritual, lo que es pecaminoso, no tiene parte en el reino de Dios. No está hablando de lo físico, aunque está hablando del día final. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La corrupción no va a heredar la incorrupción. Se va a desaparecer la corrupción y a usted se le va a quedar la incorrupción. Seguimos. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos van a morir, pero sí va a haber la transformación en el día de Cristo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles
y nosotros seremos transformados. Amén. Está hablando del cuerpo, porque lo otro ya lo tenemos. Inmediatamente te quitan a Adán, tú te quedas con Cristo. Te desarraigan y te llevan a Adán, tú te quedas con Cristo. Así que no te preocupes. Amén. Dice aquí, porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad. Seguimos. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida, o sea, vencida es la muerte en victoria. ¿Y qué le diremos a la muerte en el versículo que sigue? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Muy bien. Leí todo esto porque desde ahora en adelante vamos a entrar en un aspecto muy importante de lo que es la incorrupción. Yo puedo decir muchas cosas, pero me quiero concentrar primeramente en una ilustración para que podamos entender. Cuando la Biblia habla de corrupción, como Cristo se levantó incorruptible, está hablando de su cuerpo, ya lo hemos dicho. Su cuerpo no vio corrupción. Significa que su cuerpo no sufrió descomposición. Las bacterias no afectaron el cuerpo de Cristo, porque era un cuerpo sin pecado. Por eso permaneció de esa manera, porque la corrupción es una consecuencia, es un castigo del pecado. Como Cristo no hizo pecado, pues su cuerpo no vio corrupción, y por eso se levanta incorruptible. Todos los versículos que hemos hablado de corrupción, yo me he detenido para hablar de la muerte. Y hablamos de Lázaro, que a los 4 días ya su cuerpo tenía mal olor, porque se descompuso su cuerpo. Ahora, la Biblia habla no solamente del aspecto corporal o físico de la corrupción, que en este caso se refiere a la muerte física, sino también el aspecto moral de lo corruptible. Y yo quiero seguir abundando más, tomando el ejemplo de la muerte y de la descomposición física, para pasar al aspecto moral. Ustedes saben que cuando hay ceremonialmente, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, donde hay descomposición, podredumbre, corrupción, hay inmundicia. La Biblia le llama inmundicia a todo lo que se descompone, todo lo que está descompuesto. En la Biblia lo llama inmundicia, que significa algo que está sucio. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa la palabra en hebreo, la palabra inmundo. Lo voy a decir rápido porque yo no quiero entrar en estos detalles. Inmundo significa estar contaminado. Puede ser ceremonialmente o puede ser también moralmente. También habla de estar corrompido. Lo inmundo se corrompe. Lo que está corrompido es inmundo. Lo que está envilecido, o sea, envilecido. Profanar, cuando se profana algo, eso es ceremonialmente, eso se llama inmundo. También la misma palabra que se usa en hebreo, la palabra tamé, después significa impuro en un sentido religioso, o sea, ceremonial, pero también implica suciedad, lo que está sucio, inmundicia, inmundo, amancillar, contaminar. Todo lo que es impureza es inmundicia según el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento
es el mismo significado. La palabra es diferente porque es otro idioma, pero inmundo es algo que es impuro en cuanto a la calidad. Significa, se traduce concupiscencia, impureza. Por ejemplo, habla del aspecto ceremonial, pero también al aspecto moral sería la lujuria, y también inclusive a lo inmundo. Lo inmundo es lo demoníaco, es inmundo. Entonces, yo quiero estudiar algo con ustedes porque voy a introducir ciertos temas y quiero que ustedes vean algo acá. Primeramente, comencemos con lo que enseña la ley de Moisés. Voy a leer algunos textos que seleccioné para que ustedes vean algo. Primeramente, vamos a leer el Números 19. Números capítulo 19. Podemos leer desde el 11 hasta el 22, pero solamente vamos a leer el 11 para que entendamos. Dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Voy a seleccionar para no leer tanto. Cuando usted tocaba, cualquier persona tocaba un cuerpo muerto, ya sea de un animal o de una persona, que puede ser su mamá que se murió, por 7 días usted no podía entrar al santuario. Usted estaba inmundo por tocar un muerto. Usted lo puede ver como una exageración, pero eso tiene su aplicación espiritual. Yo estaba enseñando lo que es santidad espiritual basado en algo natural, de lo conocido a lo desconocido. El muerto es inmundo, porque el muerto tiende a descomponerse de una vez, crea bacterias, se pudre. Entonces, para Dios eso es inmundo. Ahí está hablando a todo el pueblo, pero lo mismo se aplica a los sacerdotes. Por ejemplo, leamos lo que dice Dios a los sacerdotes en Levítico 21 del 1 al 4. Levítico 21 del 1 al 4. ¿Lo tienen? Dice ahí: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Vamos a dejarlo ahí, solamente con el texto ustedes saben ya. Que no se contaminen tocando muertos. Porque si el sacerdote tocaba un muerto, ahí habla de un pariente cercano, se le permitía en cierta ocasión, pero no dejaba de estar inmundo. Si el sacerdote tenía que enterrar a su mamá, lo podía hacer, pero por 7 días no podía ir a ministrar al santuario. No es que porque era sacerdote estaba libre de eso. Todo el que tocaba un cuerpo de un muerto, ya sea de un animal o de una persona, estaba inmundo por 7 días. Muy bien. Se aplica también a los que hacen voto de los nazareos. Números 6:6. Vamos a comenzar con el 5. Números 6, 5 y 6. Dice aquí: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Se hará crecer el pelo. Ese es el 5. El 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. No podía tocar un muerto. Yo recuerdo que yo había una hermana que yo la quise mucho. Yo todavía no era pastor. Yo viví en su casa cuando vine de Puerto Rico para acá a hacer evangelismo en el 75. Ella murió y yo fui y le di un beso en la frente. Dios mío, tengo todavía el frío en mis labios. Una locura. Yo era joven y no entendía lo que estaba haciendo. ¿Usted sabe lo que yo me contaminé besando a alguien, un muerto? Bueno, en ese tiempo no tenía tanto entendimiento y fue algo emocional porque tenía mucha gratitud por esa sierva. Muy bien, pero yo no creo que tengo que seguir leyendo textos.
Ustedes conocen la Biblia, saben que es inmundicia tocar un muerto. Pero yo voy a entrar un poquito más en el aspecto más espiritual. Isaías 52:11 dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Ese mismo texto lo usa 2 de Corintios capítulo 6. Dice: salid en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré, y seré vosotros por padre, vosotros me seréis por hijos, dice el Dios Todopoderoso. El mismo texto lo repite ya, pero dice aquí: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Ahí está aplicando ya el aspecto ceremonial al aspecto espiritual. El que va a ministrar al Señor no puede tocar cosas inmundas. Ahora, Isaías 65:4. Isaías 65:4. Por favor. Dice que le quedan, dice que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Aquí está hablando, y es bueno que mencione aquí el cerdo, porque yo voy al Nuevo Testamento a mostrar una revelación que Dios me dio, creo que fue esta mañana, y me maravillé de algo. Ustedes se van a maravillar también. Por eso voy a mencionar el cerdo, no para que usted deje de comer carne de cerdo. Si usted estudia el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta, capítulo 11 de Levítico, los animales inmundos. Hay una lista de animales que no se deben de comer porque eran inmundos. Después del 11 pasa al 12 hablando, no, quizás no lo diga en el mismo orden, pero sigue con el 12 hablando de los leprosos. Si usted tocaba un leproso, usted era inmundo. Después sigue capítulo 13, 12, 13, 14, 15, hasta el 15. Habla de las cosas inmundas, del 11 al 15. Habla de la mujer menstruada. De hecho, inmundo se traduce aquí menstruo también, que es la mujer menstruada. El hombre, cuando emitía semen o derramaba semen, era inmundo, no podía entrar al santuario. Por eso los sacerdotes duraban 7 días sin tocar mujer antes de entrar al santuario, porque si derrama semen ya no puede, ya estaba inmundo según Dios. Y en el capítulo 16 habla del día de la expiación. Y dice que el propósito del día de la expiación, dice así, era limpiar el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. Todo lo que hacía el sumo sacerdote el día de la expiación, que hacía un montón de sacrificios, de acuerdo a la instrucción de Dios, era, y dice así, para limpiar el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. El día de Yom Kippur, el único día en el año que se hacía eso. Y yo entiendo que limpiar el santuario era por si acaso un desobediente cabezón, de eso que no le importa lo que Dios dijo, tocó algo inmundo y se fue al sacerdote a hacer un sacrificio. Y indirectamente, mire lo que es Dios, que dice Dios, claro, la inmundicia de los hijos de Israel no solamente incluye la parte ceremonial, sobre todo la parte espiritual, ¿no? Pero yo le estoy hablando del texto y que lo hacía para limpiar el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. Mire, para Dios era muy importante. Así fue que Dios comenzó a enseñar la santidad que viene en Cristo en el Nuevo Testamento, a través de los ritos y ceremonias. Cuando Dios iba a manifestar, capítulo 19 de Éxodo, antes de los 10 mandamientos, le dijo a Moisés: santifícame al pueblo hoy, mañana, por 3 días. Aparte de toda cosa inmunda, y le puso un límite: no pueden pasar de acá. El que pase se muere. ¿Por qué? Porque el santo iba a descender. Y donde desciende el santo no puede haber cosas sucias. Miren lo que dijo Dios. Yo prediqué un sermón hace muchos años, dice Dios. Dice Dios: tomen la estaca y saquen los excrementos del campamento,
porque Jehová está en medio de ti. Entonces cada israelita tenía una estaca. Y los excrementos, ¿saben lo que sirve? O tengo que decir lo que son los excrementos. Acuérdense que hay 1 millón de personas evacuando y haciéndose en un desierto. Yo no sé cómo hacían, pero había que sacar. Usted lo podía hacer allí, pero saca corriendo con ese asunto y entiérrelo por allá, porque aquí está Jehová. Él habla desde la nube. Y cuando alguien se acercaba al santuario, tenía que estar totalmente limpio, ceremonialmente hablando. Imagínense espiritualmente, o sea, moralmente. En el Nuevo Testamento, le voy a decir una cosa: no hay nada para Dios que sea más inmundo que la muerte. Por eso no se toca un cuerpo de un muerto. Pero la muerte tiene una connotación espiritual. Porque la muerte es un castigo por el pecado. La muerte es lo que ofendió a Dios, lo que nos apartó de Dios. Y la muerte tiene una implicación espiritual. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento para que miremos un poquito más acerca de esto. No, vamos al Nuevo Testamento y vamos a entender algo más. A ver, que en el orden que voy con ustedes para que entendamos. Primeramente, vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a leer a Mateo 12:43. Mateo 12:43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Cómo se le llama a los demonios? No solamente es el texto. ¿Cómo se le llama a los demonios? Espíritu inmundo. Leamos a Lucas 4:33. Hay un montón de textos en la Biblia. Cada vez que habla de los demonios, se le llama espíritus inmundos. Lucas 4:33. Lucas 4:33 dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, y ustedes saben, y Jesús lo sanó. Yo no estoy interesado, es que ustedes vean que a los demonios se les llamaba espíritus ¿cómo? Inmundos. En el Nuevo Testamento, en Hechos repite muchas veces. Por ejemplo, vamos a mirar aquí Hechos 5:16. Hechos 5:16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿cómo? Sanados. Muy bien, yo creo que es suficiente. Yo le seleccioné uno de los hechos y dos de los evangelios, porque voy a leer algo más ahora para que ustedes vean. Ahora, ¿se han puesto a pensar por qué a los demonios se les llama espíritus inmundos? Sean sinceros, ¿alguna vez se han puesto a pensar en eso? Yo nunca había pensado en eso, hasta ahora que estoy estudiando esto. Yo, pues, si me hubieran preguntado, digo, bueno, porque son inmundos, son asquerosos, son tan corrompidos. Pero aplíquelo ahora aquí. Yo puedo detenerme. Los demonios son los ángeles caídos, interpretamos. Fueron echados del cielo por su condición inmoral, porque pecaron contra Dios, y el diablo también, y todos ellos. Y entonces, como son malos y perversos, tienen una naturaleza corrompida que es inmundo. Por eso es inmundo, porque tienen una naturaleza corrompida, ajena a la vida de Dios. No hay nadie más inmundo que el diablo. No hay nadie más asqueroso que el diablo. No hay nadie más corrupto que el diablo. El padre de la mentira. Así son todos sus secuaces, los demonios.
Escucha ahora. Ahora vamos a ir a Apocalipsis a leer algo. Apocalipsis 16:13. Dice: y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? El diablo. Y de la boca del falso profeta. Y de la boca, dice, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Cómo eran los espíritus en Apocalipsis? Y salían del diablo, demonios, a manera de ranas. Yo no tengo que estar explicando eso porque eso no es mi tema. Mi tema es espíritus inmundos y salieron del diablo. Ahora, miren ustedes ahora Apocalipsis 18, 1 al 3. Pongan atención ahora. Cuando leímos a Isaías 52, creo que 11, que decía que se limpien los que traen los vasos de Jehová. Está hablando de cuando salieran de Babilonia. Por eso salid en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros por padre, y ustedes me serán a mí por hijos, dice el Dios Todopoderoso. Y como ellos iban a traer los vasos de Dios de allá, de Babilonia, dice: límpiense los sacerdotes que van a transportar los vasos con los cuales se adora a Dios, para que ustedes no hagan inmundos los vasos del sello. Yo tengo un tema, creo que está en el libro nuevo, hablando de lo que son los vasos espirituales. Pero esa es otra cosa. Esto es una aplicación espiritual. Escuchen ahora, atención, los amantes del Apocalipsis. Apocalipsis 1, 18, 1 al 3. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Muy bonito hasta ahí. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído Babilonia. Acuérdense que cuando dijo salgan de allí, salir de medio de ellos era que salieran de Babilonia. Cuando los judíos salieron, y ahora lo aplica, lo vamos a leer espiritualmente a nosotros. Dice, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¡Wow! Quédese ahí un ratito. No, déjenmelo ahí, el 2 todavía. Ha caído la gran Babilonia. Acuérdense que Babilonia representa el poder religioso, el engaño religioso y el sistema religioso que se opone a Dios. Es más que la Babilonia natural. Esto es una connotación espiritual. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. ¿Qué es lo que hay en Babilonia? El sistema religioso falso. ¿Qué es lo que hay? Habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Me imagino que cuando habla de aves inmundas está hablando, es espiritual, pero está pensando en Levítico 11, que de la lista de aves que no se pueden comer, que eran inmundas. Y dice el 3. Y dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Diga fornicación, no hay nada más inmundo que la fornicación. Y de los reyes de la tierra, y han fornicado con ella, con el sistema religioso que se opone a Dios. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. En resumen, lo corrompido es todo lo que no está en armonía con la santidad de Dios, que es inmundo. Todo lo que está corrompido y que no armoniza con el culto a Dios, con el carácter de Dios, con la imagen de Dios. Todo lo que es contrario a la vida de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo voy a aplicar después. Del diablo salen los espíritus inmundos, y de Babilonia también salen los espíritus inmundos. Porque son los sistemas que se oponen a Dios y que son contrarios a la vida de Dios, son ajenos a la vida de Dios. ¿Y cuál es la vida de Dios?
Wow, después de meses estudiando. ¿Cuál es la vida de Dios? La vida eterna. No porque no se va a acabar nunca, sino porque tiene el carácter del único eterno. Den un aplauso al Señor. Muy bien. Ahora yo quiero tocar algo con ustedes. Un pasaje muy conocido con algo muy extraño. Marcos 5. Comencemos con el 1 en adelante. Pongan atención a un pasaje que ustedes han leído mucho y yo también. Y ahora yo aplicando de wow, Señor, ahora yo veo muchas cosas aquí. Marcos 5, 1 en adelante. Dice aquí: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, o sea Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Dígame, ¿de dónde salió? Del sepulcro. ¿Y qué es lo que hay en el sepulcro? ¿Saben por qué salió de los sepulcros? Me lo verán ahora lo que sigue diciendo. Sí, seguimos. Que tenía su morada en los sepulcros. ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía? ¿En qué hotel vivía? ¿En qué hotel vivía? Sin pagar renta ni alquiler. Ahora, pregunten ustedes. Acuérdense que este es un hombre que tiene una legión de demonios. ¿Por qué el demonio lo lleva a vivir en los sepulcros? Les dejo esto a ustedes para que ustedes estudien ahí, porque a mí me lo reveló Dios y yo nunca había pensado algo semejante a eso. Los demonios aman la inmundicia, aman la asquerosidad, aman lo corrompido. Por eso gustaba y se deleitaba en vivir en los sepulcros. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con las cadenas. Ya eso era la fuerza demoníaca. Pero yo te hablé ahora de la preferencia de los demonios. Morar en los sepulcros donde están los muertos, inmundos, asquerosos, ahí. Seguimos. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Seguimos. Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes. ¿Y dónde? Oigan, vivía en los sepulcros y cuando paseaba por los sepulcros. Le gustaba el asunto. Y no era porque allí nadie lo molestaba. Por algo lo atraía la muerte y lo que significa la muerte, la inmundicia. Siempre de día y de noche paseaba dando voces por los sepulcros, porque paseaba, andaba, e hiriéndose con piedras. Así lo tenía el diablo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, o sea, te ruego por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Le decía Jesús. Ahora miren lo que sigue. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Eso era para saber y dando una información a nosotros. Y Jesús sabía lo que era. La pregunta era para dar información a los que practican liberación. ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Seguimos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Se quería quedar ahí porque ese era su territorio. Escuchen ahora. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Sigan conmigo.
Y le rogaron todos los demonios, todos, la legión completa, diciendo: please, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar, dice, por un despeñadero en el mar, y se ahogaron. Podemos seguir, por dejarlo ahí. Yo me pregunto, ¿no habían allí otros animales, vacas, ovejas, caballos? ¿Por qué piden? ¿Por qué piden? ¿Y por qué piden los cerdos, hermanos? No habían ovejas como eran tan comunes las ovejas y las vacas. ¿Por qué los demonios piden? Mándanos a poseer a los cerdos para vivir dentro de ellos. Aman los sepulcros y aman poseer los cerdos. ¿No será que cuando el diablo posee a alguien es un cerdo por dentro? No siempre es así, pero es un decir nada más, para aplicar la palabra. La pregunta mía es la siguiente: ¿por qué piden morar dentro de los cerdos? En otras palabras, si nos saca del sepulcro inmundo, llévanos a un animal también inmundo. Porque somos espíritus inmundos y amamos la inmundicia. Lo que a mí me intriga es que Jesús se lo permitió. Y esta mañana decía yo entre mí: Señor, si hubiera sido una manada de ovejas, ¿tú lo hubieses permitido? Si hubieran sido ovejas, ¿creen ustedes que Jesús se le dice yes? Acuérdense que Jesús, aunque era el hijo de Dios, era judío y sabía lo que era un cerdo para un judío. De hecho, Isaías habla del castigo de Dios a los que comen cerdos y ratón, que serán talados, dice Jehová. Está hablando de los judíos, no te meten problemas. No, yo lo voy a leer para ustedes quieren, que no estoy inventando. Porque el que come cerdo y ratón es lo mismo, de acuerdo a la ley. Ambos animales son inmundos. Pero yo no quiero que ustedes se pierdan esas cosas, porque ahora estamos en Cristo. Eso, pero no deja de haber una enseñanza acá. A mí lo que me preocupa no es que usted coma o no cerdo. Lo que yo no quiero es que usted se contamine. Jesús dijo que lo que entra por la boca no contamine lo que sale de la boca. Los adulterios, la fornicación, los robos, los hurtos. Después vamos a hablar de eso. Eso no es el tema ahora. El diablo ama la inmundicia. ¿Y por qué Dios ni siquiera permite que alguien que haya tocado un muerto se acerque a Él? Para Dios, el muerto es inmundo. Y eso tiene una connotación también espiritual. No solamente es inmundo porque está descompuesto por las bacterias, sino porque la paga del pecado es muerte. Ya ustedes están listos para estudiar. No lo podemos decir todo hoy, pero comenzamos. De acuerdo, vamos a leer algunos textos ahora rapidito, solamente para que ustedes vean algo. La aplicación espiritual de lo que es inmundo. Hablamos del aspecto ceremonial o religioso. Ahora vamos a hablar cómo la Biblia aplica espiritualmente. Romanos 1:24.
Vamos a hacerlo rápido, a veces me ayudan ahí con la rapidez, porque en realidad lo que quiero es que ustedes vean una enseñanza. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué hizo Dios? Los entregó ¿a qué? A inmundicia. Está hablando de la corrupción del hombre en general, antes del evangelio, o sea, el hombre sin Cristo. Dios los entregó a las inmundicias. Romanos 6:19, ahí rapidito. Romanos 6:19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dale aplauso al Señor. Este texto es clave. Tú y yo, dice Pablo, así como ustedes entregaban su cuerpo a las inmundicias, lascivia, fornicación, aberraciones sexuales, todas esas cosas, de la manera que ustedes prostituían. Acuérdense que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y así como ustedes antes el templo de Dios lo profanaban con toda inmundicia de pecado, ahora dice Pablo, ahora presenten vuestros miembros del cuerpo para servir ahora a la justicia. O sea, lo leo. Voy a leer otra vez para que entendamos. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia. Ahí no está hablando de cosas ceremoniales en un culto. Ahí está hablando de lo moral, fornicación, lascivia, lujuria. Dice y a la iniquidad. Así para ahora que ustedes están viviendo, tienen vida eterna, así ahora que ustedes son salvos, ahora que ustedes están en Cristo, ahora que recibieron la vida eterna y por la vida eterna la santificación eterna, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si ustedes conocen el libro de Romanos, saben que Pablo contrasta lo que es pecado con lo que es justicia. En Adán recibimos pecado, en Cristo justicia. Entonces inmundicia es pecado, justicia es la vida eterna, la vida de Dios. Denle aplauso al Señor. Amén. Amén. Wow. Santo. Vamos, tengo muchos textos aquí, pero no los voy a leer todos ahora porque el tiempo a mí se me acabó, pero quiero llegar a ustedes, a algo con ustedes. Vamos a leer a 2 de Corintios 6:17. Y después yo voy a leer estos textos con ustedes en más adelante, en otro mensaje. 2 de Corintios 6:17. Dice aquí, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Está tomando el texto que ya leímos, pero lo está aplicando ahora al Nuevo Testamento en Cristo. Salid en medio de ellos. Babilonia ahora es el mundo. Y apartaos, dice el Señor, apartaos. Y no toquéis lo inmundo, o sea, lo sucio, y yo os recibiré. Ahí no está hablando de no tocar lo inmundo, lo ceremonial, aunque puede incluirlo. Está hablando de lo moral, o sea, lo que es pecaminoso. Seguimos. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 1 de Corintios 6, 9 al 20. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Recuerdan lo que Pablo dijo que leímos en 1 de Corintios 15?
que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios? Amén. ¿Recuerdan? Ahora lo aplica no a lo que Pablo lo estaba aplicando allá al cuerpo el día de la resurrección. Ahora está hablando del presente. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Un injusto es un inmundo, porque el pecado nos hace inmundos. Un injusto es alguien que está muerto en sus delitos y pecados. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Están hablando de los homosexuales claramente. Dice aquí, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La carne y la sangre no hereda el reino de Dios. Y miren lo que sigue diciendo. Esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? ¿Qué hemos sido? ¿Cómo fuimos lavados? Dígalo en coro. ¿Cómo? ¿Quién nos lavó? ¿Con qué nos lavó? Dale aplauso al Señor. Todo lo que... Venga. Cuando Pablo dice que la carne y la sangre no hereda el reino de Dios, está hablando del cuerpo que está descompuesto, que no puede ir al cielo así como está, no puede ir. Yo te estoy hablando ahora de que un cuerpo está inmundo y que todo lo sucio, asqueroso, corrompido, Dios lo llama inmundo, incluyendo a Babilonia y a los demonios y al diablo. Ahora te estoy diciendo, te lo estoy aplicando espiritualmente, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Pero ahora no está hablando de este cuerpo. Ahora está hablando de la carne y sangre, hablando de la naturaleza pecaminosa de Adán. Esto erais algunos, ya, dice más, ya habéis sido lavados, diga, por la sangre de Cristo. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dele aplauso al Señor. Amén. Ese es el 12. ¿Usted entendió eso? ¿Usted entendió eso? Entonces yo voy a aplicar para que usted no se me pierda en eso. Si carne y sangre es pecado, y el pecado es inmundo, es inmundicia, por eso Dios también saca a Adán y a Eva del Edén. Pero por eso Dios echó al diablo del cielo. No podía convivir con Dios en ese estado. Por eso lo saca. Por eso la Biblia dice, huid de la fornicación, sal corriendo del pecado. Salid en medio de ellos, apartaos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo y yo los recibiré. Yo no echo fuera al que aborrece lo inmundo. Yo amo a los que aborrecen la inmundicia. Ustedes eran eso antes, pero ustedes ya fueron lavados por la sangre de Cristo. Amén. Pero escucha algo, hermano, algo muy importante, muy importante, muy importante. Miren, ustedes saben que un leproso era inmundo. De hecho, los leprosos cuando entraban a una ciudad tenían que dice Moisés, vocear, decía, inmundo, 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 y todo el mundo salía corriendo. Pues tenía que anunciar que venía un leproso para que todos corrieran y no se contaminaran con él. Inmundo. Y el que tocaba, oigan bien, el que tocaba a un inmundo se volvía inmundo. Pero vino un leproso donde Jesús y le dijo, si quieres puedes sanarme. Jesús dijo, yo quiero. Y dice que lo tocó y al instante se le fue la lepra. En otras palabras, en vez de Jesús contaminarse, le transmitió su salud.
Aleluya. Ese Jesús toca a los inmundos, no se contamina y Él le transmite la vida de Él a los inmundos. Yo era inmundo y Cristo me tocó. Mi lepra desapareció y Cristo no se contaminó. Aleluya. Amén. Dígale amén. La sangre de Cristo te limpia de toda inmundicia, de todo pecado, dice la Biblia. Ahora escucha lo siguiente. Hay una expresión, te lo voy a decir con mis palabras, porque no sé exactamente, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero el sentido es este. Dice el profeta: cuando tú tocas algo inmundo, ¿qué sucede? Y responde: tú te vuelves inmundo. Pero si tú tocas algo santo, tú te vuelves santo, decía el profeta. O sea, tú tocas lo inmundo y tú te vuelves inmundo. Pero si tú tocas lo santo, tú no te vuelves santo. En otras palabras, la enfermedad se transmite, la salud no. Imagínense si la salud se transmitiera. Yo enfermo con cáncer, hoy abrazo a uno bien sano. Primeramente voy al médico que le haga un examen general, la sangre y todo. Está sano, dame un abrazo ahí. Y sáname, transmíteme tu sanidad. No sucede. La única persona sana que transmite sanidad se llama Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Amén! Porque es el único que tiene la vida de Dios. Es el único que tiene vida eterna. Aleluya. Escúchame. Escúchame, hermano. La sangre de Cristo representa la vida de Cristo, porque la vida en la sangre está. Por eso Dios para mí prohibió usar la sangre, porque representaba a Cristo hasta que Él viniera. La sangre, en la sangre está la vida. Cuando Jesús derramó, dice que derramó su vida hasta la muerte. Derramó su sangre, su vida hasta la muerte. En esa vida que fue derramada, que después el Padre lo resucitó y ahí completó. En esa vida estaba la vida eterna. ¿Saben por qué? Porque ese tipo de sangre no era B positiva ni negativa. Ese tipo de sangre era divina. La sangre del Hijo de Dios. Amén. Que aunque era sangre adánica, porque Él era un hombre, era sangre sin pecado. Por eso ese sepulcro no lo pudo retener, porque Él nunca pecó. Entonces, hay una manera de que se quita, lo que quita la inmundicia es la vida de Dios. Diga conmigo, lo que quita la inmundicia es la vida de Dios. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Como dice la canción. Entonces yo te lo voy a aplicar ahora, como Pablo lo explica. Si el pecado representa la inmundicia y la justicia representa la vida de Cristo, que es la sangre de Cristo, que es lo que nos santificó y nos santifica, entonces yo lo voy a decir así: el pecado es la inmundicia. La justicia es lo que da vida. La carne no da vida. La carne es corrupción. Pero si, como la naturaleza de Dios es espíritu, si sembramos en el espíritu cosechamos vida eterna. Y sembrar en el espíritu es, primeramente, echar mano a la vida eterna. Segundo, lavarnos con la sangre de Cristo, santificarnos en la sangre de Cristo. Y de esa manera la vida eterna se hace efectiva en tu vida, y en ese momento desaparecen las inmundicias.
Las inmundicias de todos esos pecados, enemistad, de pleito, celo, ira, contienda y borracheras y todas esas cosas desaparecen. ¿Tú sabes cómo desaparecen? Con la vida eterna. Es la vida de Dios la que acaba con las inmundicias. La vida del diablo es inmunda. Los demonios son espíritus inmundos. Babilonia es la cuna de los demonios. Todo lo que representa pecado y enemistad contra Dios es inmundo. Entonces, si todo lo que se opone a Dios es inmundo y Cristo con la vida de Dios nos salvó, entonces lo único que nos limpia de toda maldad y de toda iniquidad y de toda inmundicia es la vida de Cristo. Y la vida de Cristo es la vida eterna. Y la vida eterna fue la que tú recibiste. Dale aplauso al Señor. Amén. Dale aplauso al Señor. Amén. Amén. El Espíritu me dice que termine con un texto que yo no lo tenía aquí, pero es muy, muy, muy conocido. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Por favor, proyecten a Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te lo voy a aplicar al tema porque el Señor me lo llevó allí. La muerte es inmunda y por eso estamos hablando de la inmundicia. Y por eso los demonios gustan del sepulcro, gustan de la vida de los cerdos, porque son inmundos representativamente. Entonces, la muerte representa el pecado, representa la vida contraria a la de Dios. Diga conmigo, la paga de la inmundicia es la misma inmundicia que es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted entendió cómo lo estoy aplicando? El pecado trajo la inmundicia. La vida de Cristo trajo la vida eterna. Amén. Entonces la vida eterna es lo contrario a lo que es corrupción, a lo que es inmundicia, degeneración. Y habla ahí, porque estamos hablando de la vida eterna. La dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. El pecado es injusticia, es lo contrario a la justicia. Y la muerte es lo contrario a la vida. La muerte se descompone, la vida se preserva. Por eso nuestra corona es incorruptible, inaccesible, y no se mancha ni se arruga. No se oxida, no se deteriora. Eso fue lo que estudiamos de la corona de la vida. No se deteriora, no se corrompe, es incorruptible. Esa es la vida de Dios. La del pecado es todo lo contrario, inmundicia. Entonces, ¿entienden ahora por qué renacimos en la resurrección de Cristo? ¿Y por qué su santo no vio corrupción? ¿Entienden por qué Jesús no vio corrupción? Es que en Él no había pecado, en Él no había corrupción. Por eso Él se levanta sin corrupción, porque fue enterrado también sin corrupción. Aunque Él estaba enterrando al hombre, Él no se enterró en Él, estaba enterrando al hombre, no Él. Él estaba representando, en el cuerpo de él fue representado el cuerpo de Adán y de nosotros, y eso fue una representación, pero en él no había pecado. Por eso la muerte no le toca ni lo descompone, y cuando resucita sale con un cuerpo, con el cuerpo, diríamos, de la gloria de la vida eterna. Y eso es lo que tú y yo vamos a recibir. Entonces, la próxima vez vamos a continuar hablando un poquito de la muerte, pero no vamos a meter en ciertas cosas.
pero no le voy a decir ahora. Contrasten pecado, justicia, corrupción, incorrupción, vida adánica, vida de Dios, alma viviente, espíritu vivificante, para que entiendan que hemos recibido la vida eterna. Dice, Pablo dice, eso era lo que ustedes eran antes, pero ahora ustedes han sido santificados. Ay, hay un texto aquí, breve. Primera de Tesalonicenses, creo que 4:7. Primera de Tesalonicenses 4:7, bien cortito el texto. Primera de Tesalonicenses 4:7, por favor. Dice así. Miren qué lindo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Denle aplauso al Señor. Wow, si no termino con ese texto, se queda incompleto el sermón. Ya se me había olvidado. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y santificación es la vida de Dios. Y la vida de Dios es la vida eterna. Y eso fue lo que resultó del sepulcro, la vida sin pecado de Cristo. Por eso te limpia. Ahora sí estamos completos. Denle otro aplauso al Señor. No fuimos llamados a inmundicia, sino a santificación. En otras palabras, inmundicia es asquerosidad, descomposición, corrupción. Santificación es pureza, incorrupción. Y esa es la vida de Dios. Amén. Voy a orar por ti. Padre bendito, Dios bueno y eterno, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos una vez más y aclararnos más lo que tú nos quieres enseñar. Derrama espíritu de entendimiento, Señor. Que caigan las escamas en nuestros ojos. Que echemos mano no a detalles, sino a lo que tú quieres enseñarnos. Que no fuimos llamados a inmundicias, que antes andábamos en las inmundicias, estábamos muertos, éramos inmundos porque éramos muertos descompuestos en Adán, muertos inmundos. Eso éramos nosotros, pero ahora somos vida en Cristo, somos santificados en Cristo, somos Jehová justicia nuestra en Cristo, porque hemos recibido la misma vida de Cristo, la vida eterna. Y fuimos llamados a vivir esa vida y a echarle mano. Gracias por hablarnos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermano, hermana, yo oro por ti en el nombre de Jesús. Y ruego al Dios bueno y fiel, que quiso abrirnos los ojos por medio de esta palabra, que el efecto poderoso de esta palabra sea vida a ti. De tal manera que esa vida eterna que el Señor te dio se pueda manifestar en ti y el mundo pueda ver que Cristo ha llegado a tu vida y que recibiste la vida del cielo y que tú lo representes viviendo en santificación y no en inmundicia. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Denle aplauso al Señor. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.